en el capítulo 9 del versículos 20 y 25, y el título del mensaje en esta tarde es el fruto de la conversión. El fruto de la conversión, y vamos a estar meditando Hechos capítulo 9, versículo 20 al 25, lo que dice la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se enardecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarlo, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, lo bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Amén y amén. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, porque tú eres bueno y para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Gracias, Señor, te damos en esta tarde por esta palabra que hemos leído. Te pedimos, amado Dios, que tú pongas, Señor, que añadas bendición a tu palabra y que pongas en nosotros, en nuestro corazón, el querer como el hacer tu santa voluntad. En el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, decimos que el título del mensaje en esta tarde es el fruto de la conversión, y vamos a ver lo que está sucediendo. Nosotros hablamos de que Pablo, respirando amenazas contra la iglesia, había pedido cartas de la sinagoga en Jerusalén para llevarlas, o de los principales sacerdotes, para llevarla a Damasco y tomar a aquellas personas que estaban en el camino y llevarlos presos, a todo aquel que invocaba el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach. Y entonces, como él, dice la palabra que él iba aún respirando amenazas de muerte, cuando el Señor se le aparece en el camino a Damasco, él cae, él tiene un encuentro personal con Dios, y el Señor le muestra lo que tendría que hacer. Ahora, después de que él tiene este encuentro, después de que el Señor le da una liberación de la religión que él profesaba, que le cambia de la religión a la relación, a tener una relación personal con Cristo, entonces dice la Biblia que enseguida, después de que él recibe el Espíritu Santo, después de que él se bautiza, él inmediatamente después de esto, enseguida, después de haber entregado su vida a Cristo como su único y suficiente Salvador, entonces decide salir a las sinagogas, a los lugares de reunión del pueblo de Israel, del pueblo judío, a proclamar el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach, y a decirles que Yahshua es el Mesías que todos ellos estaban esperando, el Mesías que estaba profetizado en las Escrituras. Entonces vamos a ver 4 puntos acerca del fruto de la conversión, en este caso de Saulo, y que tiene que hablarnos a nosotros del fruto que nosotros debemos dar en el momento en que nosotros le entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, el primer punto que vamos a ver hoy aquí es que la conversión produce proclamación. Es lo primero que produce en el corazón de Saulo y que tiene que producir en nosotros. Dice la Biblia que enseguida, después de haberse convertido al Señor, después de haberle entregado su vida a Cristo, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Era un hombre
Este es un hombre que nosotros hemos visto, era un hombre religioso, era un hombre fanático, era un hombre seguidor de la ley al pie de la letra, y no, que al estar ciego, él no podía entender lo que realmente las escrituras estaban enseñando. Pero en el momento en que él tiene ese encuentro personal con Cristo, inmediatamente le cayeron de sus ojos como escamas. Él estaba ciego y ahora estaba viendo la luz de Cristo. Él creía que veía. Él, cuando no tenía al Señor Jesucristo, creía que veía y veía muy bien. Pero él no se había visto perfectamente en la ley de Cristo. Él estaba siendo guiado por la ley de la letra que mata, la letra que le estaba acusando de su pecado. Pero ahora, cuando él empieza a fijarse realmente en la ley de Cristo, se da cuenta que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para instruir, para corregir en justicia. Se da cuenta que toda esta escritura que es inspirada por Dios está señalando a Yahshua, no solamente porque lo ve en la escritura, sino porque se ha dado cuenta que aquel a quien él perseguía se le aparece, le habla y le muestra su gloria. Ahora él sabe que aquel a quien perseguía es aquel que realmente decía ser quien era. Cuando él dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad. Él empezó a entender que Jesucristo era realmente quien había dicho que era. Ahora, inmediatamente, cuando uno tiene un encuentro personal con Cristo, lo primero que uno hace es hablar de Él. Lo primero que uno hace es decir lo que Dios hizo en su vida. Inmediatamente, cuando tú tienes un encuentro, porque esto es como cuando tú conoces a una persona y te enamoras de ella. Esto es como casi un amor a primera vista. Te enamoras y al enamorarte lo único que tú quieres hablar es de las cualidades de esa persona a quien tú amas o de quien te has enamorado. Eso es lo que pasa con nosotros los cristianos. Cuando tenemos un encuentro personal con Cristo, cuando le entregamos nuestra vida a Él, nos enamoramos de Él. Nos enamoramos de lo que Él es. Nos enamoramos del amor que Él nos da. Nos enamoramos de las palabras que Él nos da. Nos enamoramos del sacrificio de Cristo. E inmediatamente, cuando entendemos que Él nos sacó del pozo cenagoso, del lodo de la desesperación, entonces inmediatamente nosotros empezamos a proclamar el mensaje de Cristo. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero el momento en que yo recibí a Cristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, lo primero que salió de mi boca fue un canto de alabanza, una exclamación de alegría, de gozo y de agradecimiento a Dios. De tal manera que en el momento en que ya tengo al Señor, entonces se lo empecé a proclamar. ¿A quién? ¿A quién se lo empecé a proclamar? Primeramente, a los que estaban más cerca a mí, a mi familia, a decirles: mira, el Señor cambió mi vida, el Señor me ha hecho una nueva criatura, y ahora lo que yo soy lo vivo en la fe del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y empecé a proclamarlo. Lo empecé a proclamar a mi casa, se lo empecé a proclamar a mi familia. Luego salí a proclamárselo a mis amigos, a todos aquellos con los que yo andaba, con los que yo compartía, mis amigos o compañeros de vicio y de parranda. Lo primero que salgo a decirles es: Jesucristo cambió mi vida, ahora yo soy una nueva criatura. Ahora ya no soy el que era antes. Eso es lo que estaba haciendo Saulo. Saulo era un hombre salido de las sinagogas.
Era un hombre de sinagoga, era un hombre que continuamente estaba metido ahí en las sinagogas y estaba compartiendo la ley de la Torá, las enseñanzas de la palabra de Dios al pueblo de Israel. Ahora, ¿a quién fue Saulo a predicarles? A aquellos que eran sus antiguos compañeros, aquellos que eran su familia, aquellos que eran con los que tenían la misma afinidad antes de conocer a Cristo. Y va y les dice: miren, me acabo de dar cuenta, he tenido un encuentro personal con Cristo, Él ha cambiado mi vida y Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías prometido, Él es el del cual las Escrituras nos han venido hablando. Tuve un encuentro personal con Él y yo quiero que tú también lo tengas. Eso es lo que estaba haciendo. Eso es lo que nosotros normalmente hacemos. Es lo que nosotros normalmente debemos hacer cuando hemos tenido un encuentro personal con Cristo. Ahora eso no puede ser de un día, no puede ser de un mes, no puede ser de un año. Eso tiene que ser de toda la vida. El Señor le dice a una de las iglesias del Apocalipsis, le dice: tengo unas pocas cosas contra ti. Si no estoy mal, es a la iglesia de Éfeso, dice que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor? ¿Cuál es el primer amor de nosotros? El primer amor no es algo de circunstancias ni de tiempo. El primer amor es una persona, y ese primer amor de nosotros se llama Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Él es el que no podemos dejar de amarle y dejar de proclamarle y dejar de decir quién es. Hay gente que dice: hermano, ya perdí el primer amor. Si tú perdiste tu primer amor, quiere decir que te olvidaste de Cristo. Porque una persona que pierde su primer amor, un cristiano que pierde su primer amor, es un cristiano que se olvidó de Cristo, que se olvidó de Yeshua HaMashiach, se olvidó del Rey de Reyes, se olvidó de quién le había comprado y le había salvado. Por eso el Señor le dice: por lo tanto, arrepiéntete, arrepiéntete y mira de dónde has caído. O sea, nosotros como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, de Yeshua HaMashiach, tenemos que estar enamorados todo el tiempo de Él. Y una persona enamorada lo único que hace es hablar de aquella persona a quien ama. Entonces, eso es lo que estaba pasando con Saulo. Saulo, en el momento que se convirtió al Señor Jesucristo, en el mismo momento que lo aceptó, enseguida empezó a predicar. Y él predicó, ¿sabes hasta cuándo? Hasta que se murió. Hasta el día de su muerte. Estoy convencido que cuando Saulo estaba poniendo su cuello allí para que lo decapitaran, quizás Saulo miró al verdugo y le dijo: el Señor te ama. Arrepiéntete y entrégale tu vida a Él. Cambia tu corazón. Deja que Él sea la persona que gobierne tu corazón. Tengo el convencimiento que hasta aún así, Él tuvo que haberle hablado quizás al verdugo, o mostrarle con su mirada cuánto Cristo le amaba. Pablo o Saulo de Tarso no dejó de proclamar el mensaje de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo primero que produce, el primer fruto que produce una conversión genuina en el corazón del hombre, del ser humano, es proclamación. Es proclamar quién es el Cristo de la gloria, quién es Yeshua HaMashiach. El segundo fruto que yo encuentro aquí es que la conversión produce confusión. Mira esto, la conversión produce confusión. Dice: y todos los que lo oían, versículo 21 del capítulo 9, estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se enardecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrando, escucha esto, demostrando que Jesús era el Cristo. Él estaba demostrándolo con hechos. Él no estaba simplemente hablándolo.
Él estaba demostrando a través de la palabra escrita que Yahshua era el Mesías. Y entonces mira, todos los que lo oían, los judíos que estaban en Damasco, que lo oían, estaban atónitos, estaban sorprendidos de que una persona que había perseguido por tanto tiempo a los del camino y que lo había hecho con amenazas de muerte, respirando muerte y odio. Era una persona que aborrecía a los del camino, era una persona que aborrecía a los nazarenos, era una persona que aborrecía a los cristianos, los odiaba de todo corazón, y ahora viene y está proclamando, y a medida que va proclamando, entonces aquellos que lo escuchan quedan atónitos, y no solamente quedan atónitos, porque dicen, este era el que venía, los perseguía, los iba a llevar a la cárcel, y ahora está predicando que es el Mesías. Dice que los judíos que vivían en Damasco estaban confundidos. Es algo que no podemos entender, cómo una persona pasa de ser un perseguidor de los del camino a ser ahora un seguidor de aquel que proclamaba que era el Mesías. O sea, de Yahshua. Él empezó a seguir a nuestro Señor Jesucristo y empieza a mostrar y a proclamar. Cuando dice se enardecía, era que su espíritu él proclamaba con fuerza, con autoridad. Él quería hacerles ver quién era realmente nuestro Señor Jesucristo. Estaba diciendo, miren, escuchen, despierten. Por eso es que les escribe en alguna parte, dice que despiértate, tú que duermes entre los muertos, porque estos estaban dormidos entre los muertos. Eran los huesos secos de Ezequiel, eran los huesos secos que no tenían vida, podían tener carne, pero no había vida. ¿Sabes por qué? Porque el Señor los había llamado de la esclavitud, los había llamado de aquel lugar que estaban dispersos, y los llama y les da libertad y les hace que cada hueso se una con su hueso, que se llenen de piel, porque ellos dicen estamos muertos. Cuando estaban en Babilonia, dice estamos muertos, nuestros huesos se han secado, Dios nos ha abandonado, Dios se ha olvidado de nosotros. Y el Señor les dice, yo no me he olvidado de ustedes. Y le dice a Ezequiel, Ezequiel, ¿tú crees que esos huesos vivirán? ¿Tú crees que esos huesos vivirán? ¿Huesos secos? Y Ezequiel le dice, Señor, tú sabes. Dice, profetiza sobre esos huesos. Y los huesos, cuando Ezequiel profetiza, los huesos se unen el uno con el otro. Eran huesos que estaban dispersos, se unen el uno con el otro. Y luego dice, Ezequiel profetiza la carne sobre ellos, y viene la carne y se llena. Los huesos se llenan de carne y empieza a cobrar vida. Y luego dice, profetiza el Espíritu que venga de los cuatro vientos, para que el Espíritu levante y les dé vida a estos huesos. Y Ezequiel profetiza y se vuelve un ejército fuerte en gran manera. Eso estaba tipificando al pueblo de Israel allá en Babilonia, que estaban secos, que estaban muertos, y el Señor dice, yo les voy a dar vida. Y el Señor los lleva de regreso a Jerusalén. Y están en Jerusalén, pero ellos no tienen el Espíritu de Dios en sus corazones, porque no han podido entender que Yahshua es el Mesías. Que Jesús es el Cristo, el prometido en las Escrituras. Y como no lo entienden, entonces están durmiendo entre los muertos. Y Saulo les dice, despiértate, tú que duermes entre los muertos, y te alumbrará el Mesías, te alumbrará Yahshua, el Señor Jesucristo te va a dar a ti la luz, porque Él es la luz del mundo. Él te va a dar la vida porque Él es la vida. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
¿En quién? En Yahshua. ¿En quién? En Cristo. En Él estaba la vida. En Él está la vida. Y Él es la vida, Él es la luz de los hombres. Ahora, está demostrándolo con la palabra. No lo demuestra con solamente decir que el Señor se le había aparecido. Hay mucha gente que dice que Dios se le apareció, que Dios le habló, que Dios le dijo, y Dios no se les ha aparecido, Dios no les ha hablado, ni Dios les ha dicho. Hay un hombre que anda por ahí, que se llama apóstol, falso apóstol, y dice que este libro es lo que Dios habló. ¿Tú crees que este libro es lo que Dios habló? ¿Que aquí está lo que Dios habló? A mí me dicen, este libro es lo que Dios habló, y si yo no tengo conocimiento del poder y de la gloria de Dios, le voy a creer a ese mentiroso. Pero este libro no es lo que Dios habló. Este libro es lo que Dios habla hoy. Es lo que Dios dice. Porque Dios, Elohim, es el eterno presente, el mismo ayer, el mismo hoy, el mismo por siempre, y Él no cambia. El Señor Jesús, Yahshua HaMashiach, dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Esta palabra, escrita aquí en este libro, en estos 66 libros que están escritos en lo que nosotros ya conocemos como la Biblia, o el Tanakh, esta palabra se puede quemar. Este papel se puede quemar. Este papel impreso se puede quemar. Los rollos que tienen los judíos se pueden quemar, se pueden destruir. Pero el contenido que está aquí nunca se acabará. Los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y este hombre dice, esto es lo que Dios dijo. ¿Tú vas a vivir con lo que Dios dijo o con lo que Dios dice? Dando a entender que la palabra de Dios pasó de moda y ahora lo que Él dice es la palabra de Dios. Y cualquiera que lo oye, cree que es verdad. Cree que es verdad. Y le dice, sí, viva con los principios, siempre, ofrende, dé. En eso sí hace énfasis. En eso sí hace énfasis. Pues ¿sabes por qué? Porque a él lo que le interesa es que le ofrenden, que le siembren y que le den. Pero la palabra de Dios para él ya pasó. Para nosotros la palabra tiene que seguir siendo la que es. Pablo, Saulo no le dijo, mire, esto es lo que Dios dijo. Eso fue lo que Dios escribió y lo que Dios dejó. Es lo que Dios dice, la palabra de Dios. El Tanakh me está demostrando a mí que Yahshua es el Mesías, que Jesús es el Cristo, que Él es el cual está prometido en la palabra. Es Él. La conversión produce confesión. Pero Él no predicó que Yahshua se le había aparecido en Damasco. Ahí no estuvo predicando que Yahshua se le había aparecido en Damasco. Él lo predicó 2 veces quizás. Habló de eso como testimonio. Y Pedro también habló como testimonio cuando el Señor se transfiguró en el monte. Dice, nosotros vimos al Señor transfigurado. Nosotros vimos cuando le resplandecieron las ropas. Nosotros vimos cuando aparecieron con Él Moisés y Elías y hablaban con Él. Nosotros lo vimos. Pero ustedes hacen bien en escuchar la palabra de Dios, que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. O sea, que Pedro, o Saulo ni Pedro, ellos andaban diciendo que Dios se le había aparecido, o que Dios había hecho aquello. Ellos decían, lo que la palabra dice, eso es verdad. Lo que nosotros digamos no tiene validez. Lo que la palabra dice tiene toda la validez del mundo. Eso produce confusión en las personas porque dicen, ¿cómo es posible que una persona que antes renegaba, ahora lo proclame? Ahora lo proclame. Eso es. Ahora, es como cuando yo conocí al Señor, yo nací en un hogar cristiano,
pero hubo mucho tiempo que rechacé la palabra. Ahora, la conversión produce primeramente proclamación, y ahora hablamos de que produce conversión, pero confusión. La conversión produce persecución. Un verdadero cristiano, un verdadero seguidor del Mesías, de Yahshua, de Jesucristo, es perseguido en cualquier lugar del mundo. Ahora mira lo que dice. Pasados muchos días, versículos 23 y 24, los judíos recibieron el consejo matarlo. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Pablo. Y ellos, ¿quiénes? Los judíos, guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Querían desaparecer a aquel que proclamaba el mensaje del Evangelio sin pelos en la lengua. Aquel que proclamaba el mensaje del Evangelio conforme está escrito en el Tanakh, conforme está escrito en la palabra. Él no estaba proclamando su mensaje, él no estaba proclamando su religión, él no estaba proclamando las enseñanzas humanas, él estaba proclamando al Cristo de la gloria. Él no se predicaba a sí mismo, él predicaba que Jesucristo era el Mesías. Y entonces estos religiosos que escuchaban el mensaje del Evangelio y que endurecidos en su corazón no se querían convertir, entonces ellos creyeron que lo mejor que podían hacer con Saulo era taparle la boca. Y la única forma de que ellos podrían hacer callar a Saulo era quitándole la vida. Un verdadero cristiano predica el mensaje de la palabra de Dios tal como ella está escrita, tal como ella es. Lo predica y predica un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de conversión, un mensaje de salvación, un mensaje de vida eterna, un mensaje que le dice que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que busquen a Jesucristo en el momento en que puede ser hallado, que deje el hombre impío su camino y se vuelva a Yahweh, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Estos querían matarlo. Muchos cristianos en toda la historia de la iglesia de Jesucristo han sido perseguidos. Han sido perseguidos. Han sido crucificados. Han sido decapitados. Han sido quemados. Han sido entregados a las fieras para que los despedacen y los devoren. Han sido quemados en las hogueras. Han sido perseguidos durante todo el tiempo de la iglesia cristiana. Aquellos que predican el mensaje del Evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo han sido perseguidos. Y hasta el día de hoy siguen siendo perseguidos. En países como el que estamos nosotros, gloria a Dios, todavía respetan la libertad religiosa, respetan que predique uno la palabra de Dios. Pero hay países donde una persona expone su vida cuando abre su boca para proclamar que Jesucristo es el Señor y que no en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y exponen su vida. Hay persecución, hay persecución. La conversión produce persecución. Cuando yo entregué mi vida a Cristo, inmediatamente empecé a ser perseguido. Perseguido. ¿Sabes por quiénes? Primeramente por los de mi casa. Por los de mi casa. Porque una vez de haber pasado a ser el degenerado, al cual muchos señalaban, pasé a llamarme el fanático. Y un día le dije a alguien, le dije, ¿puedo yo ser fanático? Tú me puedes llamar a mí fanático, pero te quiero decir que la alabanza y la palabra de Dios nunca se apartará de mi boca. Y han pasado más de 30 años y aquí sigo proclamando. Y aquí lo sigo bendiciendo, y aquí lo sigo glorificando. Perseguido por mis amigos. ¿Por qué? Porque mis amigos
no eran mis amigos, sino eran los amigos del vicio al cual yo pertenecía. Ellos se volvieron mis enemigos, se volvieron mis perseguidores, perseguido por muchas personas, perseguido por muchos, solamente por proclamar que Jesucristo era el Señor o que es el Señor y que Él había cambiado mi vida y ahora yo era una nueva criatura. Eso es lo que le pasó a Pablo, a Saulo, y eso es lo que le pasa a muchos, que por el simple hecho de entregarle su vida al Señor Jesucristo, entonces los persiguen, a unos para desecharlos y a otros para matarlos. A Pablo lo estaban acechando de día y de noche. Estaba en la ciudad de Damasco, y seguramente la ciudad de Damasco, yo no sé, yo no tengo mucho conocimiento, pero seguramente era una ciudad amurallada, y para salir de la ciudad de Damasco había que salir por una puerta. Y esa puerta la estaban guardando de día y de noche. Sicarios esperando a que Saulo saliera para matarlo. Ahora, la conversión no solamente produce persecución, sino que la conversión produce protección. Protección. Miren lo que dice la palabra de Dios, sigue diciendo el versículo 25. Dice, entonces los discípulos, tomándolo de noche, lo bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. ¿Te puedes imaginar a este hombre que está haciendo, que en el momento que él le entrega su vida a Cristo, empieza a proclamar el mensaje del Evangelio? Ese mensaje del Evangelio trae confusión al enemigo, y ahora el enemigo no solamente se confunde, sino que quiere destruir, porque ese es el trabajo de Satanás: destruir, acabar con la verdad. A Satanás no le interesa que se proclame el mensaje del Evangelio. A Satanás no le interesa que nosotros proclamemos que Jesucristo o que Yahshua HaMashiach es el Señor, es Adonai, es Yahweh, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él no le interesa, y por eso persigue la iglesia, porque no le interesa. Ahora, aunque somos perseguidos, el Señor nos protege a nosotros, protege nuestra vida, y Él sabe hasta qué punto nos va a guardar y hasta qué punto va a dejar que nos toquen, porque Dios es Dios, y Dios es el que sabe cómo hace sus cosas. Ahora, vienen los discípulos de Yahshua. Aquí no sé que no son los apóstoles, son los discípulos que estaban en Damasco, lo toman de noche y lo bajan por el muro en una canasta, de tal manera que el enemigo no se entera cuando Saulo sale de la ciudad. El enemigo no puede enterarse de lo que nosotros, de nuestra comunión con Cristo. El enemigo puede saber que tú eres cristiano. El enemigo puede saber que tú eres seguidor del Mesías. El enemigo puede saber que tú ya estás libre. El enemigo puede saber que tú ahora tienes vida y vida en abundancia. Pero el enemigo lo único que no puede hacer es entrometerse en tu intimidad con Yahshua, en tu intimidad con el Señor Jesucristo. Él no puede, porque es una intimidad. Es algo entre tú y el Señor, entre el Señor y ti, ¿cierto? O tú. Y tú, eso, el Señor y tú. Se me está olvidando el inglés, el español. Amén. Entonces, es esa intimidad. Yo y tú, dice el Señor. Entonces, el Señor te protege. Dice la Biblia que Él mandará ángeles alrededor para que guarden nuestros caminos. Él dice que el ángel de Jehová acampa, el ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y los defiende.
Él dice que los ángeles de Yahweh son ministradores nuestros, están aquí para ministrarnos a nosotros, para guardarnos a nosotros, para protegernos a nosotros. Eso es, y eso fue lo que hace el Señor. Estos discípulos, que eran siervos del Dios Altísimo, usan de sabiduría y lo alejan del enemigo. Entonces la conversión produce protección. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Yahweh me recogerá. Con todo Jehová, como dice la Reina Valera, me recogerá. Él no nos abandonará. Entonces lo que nosotros podemos entender, hay 4 puntos que debemos entender acerca de la conversión. Es que la conversión produce proclamación, la conversión produce confusión, la conversión produce persecución y la conversión produce protección. No importa cuánto te persiga el enemigo, el Señor siempre estará a tu lado para protegerte. Si yo lo creo, va a suceder. Porque para el que cree, todo le es posible. El Señor dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Ténganle temor a aquel que tiene poder para matar y para quemar el alma en el infierno. Nosotros tenemos que temerle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, como conclusión, gloria a Dios, ya con eso terminamos. Bendito el nombre del Señor. La pregunta es: ¿estamos proclamando nosotros el mensaje del reino para testimonio a todas las naciones? ¿Lo estamos haciendo? ¿Ha traído nuestra conversión para confusión para con aquellos que nos conocieron antes de haber recibido a nuestro Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach, como nuestro único y suficiente Salvador? ¿Hemos sido perseguidos o rechazados por causa del nombre y del Evangelio? ¿Estamos confiados en la protección que Dios nuestro Elohim nos ha brindado? Y estamos seguros que aunque nuestro padre y nuestra madre nos abandonen, con todo Yahweh o Jehová nos recogerá. Si esto es así, podemos tener la certeza que en nuestra vida ha sucedido una verdadera conversión. Si eso es así. Si no es así, quiero decirte, este es el momento de entregarle nuestra vida a aquel que todo lo puede, a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para salvarte a ti y a mí, a aquel que resucitó y que está sentado a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por ti y por mí. Este es el tiempo aceptable, este es el día de salvación. Mañana quizás sea demasiado tarde, y lo que has guardado, ¿para quién será? ¿A dónde pasaré yo la eternidad? ¿Cómo está mi vida con el Señor? ¿Realmente yo le entregué mi vida al Señor? ¿Realmente se la ha entregado? ¿Está produciendo estos frutos de la conversión en mi vida? ¿O está mi vida alejada de aquel que dio su vida por mí? Vamos a orar y vamos a presentar este tiempo delante de la presencia del Señor. Amén. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre su misericordia. Señor, en esta tarde, Señor, hemos, Señor, compartido tu palabra. Hemos traído el mensaje de tu evangelio, Padre. Señor, para decirte, Señor, gracias, Señor. Señor, por aquellas personas que ya le entregaron su vida a Cristo, que ya le dijeron: Señor, entra en mi corazón y cambia mi vida. Aquellas personas que han tenido un encuentro personal contigo, aquellas personas, Señor, que te proclaman, aquellas personas que han traído confusión por causa de tu palabra, aquellos que eran sus amigos, aquellas personas, Señor, perseguidas por causa de tu nombre y del evangelio, pero saber, Señor, que a pesar de la persecución, que a pesar, Señor, de la angustia, Señor, tú los guardarás, Señor.
Ahora, Señor, quiero presentarte a aquellas personas que aún no te han entregado su vida, Señor. Pero que, Señor, en este momento quieren decirte, Señor, te quiero entregar mi vida. Que te quieren decir en este momento, Señor, entra en mi corazón, cambia mi vida, haz de mí una nueva criatura, Señor. Enséñame a caminar contigo, Padre, y a hacer tu voluntad. Entra en mi corazón, cambia mi vida y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres más. Gracias, Señor Jesús, por tu amor y tu misericordia. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Señor, yo quiero darte gracias por aquellas personas, Señor, que nos puedan estar viendo a través del internet, Señor. Señor, aquellas personas que puedan, Señor, que hayan sido tocadas y que hayan hecho esta oración de fe creyendo. Te pido, Señor, bendíceles. Te pido, Señor, guárdales. Te pido, Señor, llénalos de tu presencia y que ellos, allí donde están, puedan buscar una iglesia donde se predique el evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo. Que se congreguen, Señor, y que empiecen a vivir una nueva vida. En el nombre de Jesús de Nazaret y por el poder de tu Espíritu Santo, porque tú es el reino, el poder y la gloria para siempre, Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Señor les bendiga.